El proyecto Teachbot es una herramienta digital que sirve para acompañar al futuro profesorado de idiomas durante sus fases de prácticas en los centros educativos. Soy María Amor Barros del Río, profesora del área de Filología Inglesa de la Universidad de Burgos y coordinadora del proyecto Teachbot. El objetivo principal del proyecto Teachbot es la creación de una herramienta digital que sirva de acompañante y resuelva las dudas que pueda tener el alumnado que se está preparando como profesores de lengua inglesa en los centros educativos. Tras varios años dando clase en el máster de profesorado aquí en la Universidad de Burgos, me di cuenta que el alumnado siente a veces cierta ansiedad o tiene muchas dudas antes de empezar el practicum o la fase de prácticas en los centros. Entonces, a raíz de esa realidad, decidimos poner en marcha este proyecto que podría solventar de una forma muy ágil y atractiva, al ser digital, esas dudas y esos problemas que puedan surgir a lo largo de sus prácticas. El proyecto Teachbot es un proyecto interdisciplinar, ya que es una herramienta digital. Estuvimos trabajando conjuntamente personal del área de Filología Inglesa con personal del área de Informática de aquí de la Universidad de Burgos. Y bueno, comenzamos haciendo una batería base de preguntas-respuestas para alimentar ese chatbot. A partir de ahí se hizo la implementación técnica y digital del mismo y después pasamos a una fase de testeo, de prueba, a ver cómo funcionaba. Para ello contamos con la ayuda inestimable del alumnado que participó y acomodó, planteó muchísimas preguntas nuevas, corregimos aquello que no funcionaba y en este momento estamos muy contentos porque este chatbot está implementado dentro de la interfaz virtual de la asignatura y ya a partir de ahora las futuras promociones de profesores podrán utilizarlo e incluso seguir enriqueciéndolo. El funcionamiento es muy sencillo. Se trata de una herramienta digital que a la pregunta que le realizamos en relación al practicum nos da una respuesta. En ocasiones esta es una respuesta directa y en otras ocasiones nos remite a otro sitio web, otra página web, en donde se nos ofrece una explicación mucho más amplia. En este sentido, sirve para que el alumnado se vaya preparando y vaya resolviendo cualquier duda que tenga incluso antes de comenzar estas prácticas. Teachbot es una herramienta muy novedosa porque está ocupando un hueco que antes quedaba vacío. El alumnado, cuando va a realizar las prácticas, no tiene en la actualidad una formación previa sobre lo que se espera de él o de ella durante ese periodo. Sin embargo, a través de esta herramienta pueden realizar cualquier pregunta y solventar cualquier duda que esta situación les genere. El chatbot en la actualidad funciona en inglés, en lengua inglesa, porque ese era el grupo objetivo al que nos dirigíamos y una de las grandes ventajas que tiene es que puede replicarse a cualquier otro idioma e incluso a cualquier tipo de prácticas, tanto en centros educativos como en empresa. Por tanto, creemos que tiene muchísimo recorrido todavía. Otra de las ventajas de este Teachbot es que es una herramienta muy ágil. La pregunta-respuesta es inmediata y eso nos evita perder mucho tiempo. Cuanto más tráfico y más uso tenga, más podremos enriquecer el tipo de respuestas que esta herramienta proporciona. Además, consideramos que el Teachbot puede ser una herramienta muy útil no solo a nivel de uso de la Universidad de Burgos, sino a nivel, como mínimo, de nuestra comunidad autónoma. Dado que el máster de profesorado que se imparte aquí está dirigido por el Ministerio de Educación, sería muy interesante que este tipo de herramienta pudiera expandirse, pudiera ser utilizada también por cualquier universidad del territorio español que quisiera implementarlo en sus estudios. Finalmente, la herramienta, antes de implementarla en la interfaz virtual, fue examinada y validada por una empresa privada y a partir de ahí la herramienta ya estuvo en perfectas condiciones para ser utilizada. Esperamos que este chatbot sirva para facilitar la transición a las prácticas en centros educativos del futuro profesorado y que tenga muchos más desarrollos en función de las distintas especialidades a las que se dirija.